por ejemplo, yo creo que todos entendemos, ¿verdad?, que para ser un buen cristiano, un buen discípulo, un buen pastor, pues uno tiene que recibir entrenamiento. ¿Ustedes creen que los discípulos estaban siendo entrenados o no? En el mejor, ¿verdad?, de los seminarios que podía existir. Así que no era por entrenamiento, no era por preparación, eran gente que estaban con el maestro, estaban aprendiendo cosas, eran conscientes de muchas cosas. Otra de las cosas que podríamos decir, bueno, tenían experiencia. Claro que tenían experiencia. Jesús les mandó a echar demonios, habían echado muchos demonios. Habían salido a predicar, habían sanado enfermos, estaban experiencias y al lado de Jesús, todas las experiencias, por parte de Jesús y por parte de ellos. Así que no era tampoco el motivo falta de experiencia. ¿Dones? ¿Estarían los discípulos funcionando en dones? Claro, lo vemos con un Jesús que se mueve y hace muchas cosas, pero es que los discípulos participaban, así que los discípulos no tenían problemas de moverse en los dones. Eran conscientes, estaban entrenados, tenían experiencia, se movían en los dones, por lo menos sanidad y echando fuera demonios, porque eso lo dice la Biblia. Tendrían un llamado, también tenían un llamado, porque el llamado Jesús mismo los llamó y los separó para luego enviarlos. Entonces, ¿dónde está el problema? Resulta que viene un padre con un niño con un demonio. Uno. Habían echado cientos de demonios en todo el recorrido con Jesús. O miles, yo no sé cuál. Pero viene un padre con uno. Y con ese no pueden. Tiene que haber truco ahí. O sea, tiene que haber algo más que simplemente lo que aparentemente a priori podemos observar. Fíjense cómo nos dice Santiago capítulo 4, versículo 3, texto súper conocido. Santiago dice, pedís y no recibís. ¿No dice la Biblia pedir y se os dará? Y ahora Santiago dice, pedí y no recibí. Digo, vamos a ver, si a mí me dijo Jesús que si pedía me lo iba a dar. Falta algo, ¿no? Hay algo ahí que estorba la respuesta. Y dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar, dice, y esta es la parte que le hace énfasis, para gastar en vuestros propios deleites. Pero la verdad es que pedimos muchas veces, hacemos muchas cosas y no funcionan. A mí me da muchas veces tristeza cuando estamos en consejería tratando personas y hablando con unos y otros y te cuentan y tú dices, Dios mío, qué desastre. Qué desastre. Y a veces ves personas que dicen que oran, que le piden al Señor, pero el Señor responde, pasa el tiempo y parece que hay una maldición sobre ellos, no encuentran una solución y tú dices, Señor, pero ¿qué le pasa? Y el Señor me volvía, la poca fe, pero no es por el tamaño, sino por la calidad. ¿Qué pasa con nuestra fe? Una de las deducciones que en la clase del jueves estábamos hablando sobre esto, una de las deducciones era que quizás los discípulos, más que estar orando en ese poder de Jesús, en esa capacidad que Jesús les había dado, podían caer en la rutina. Y esto me habló a mí, cuando estaban pensando esto, a mí me habló. Caer en la rutina, o sea, terminas haciendo las cosas no tanto en el poder de Jesús. Estaríamos hablando de una calidad de fe, que ahora voy a hablar de eso, potente, sino estás en la rutina de ¿qué hay que hacer? Orar. Vamos a orar. Que te traen un enfermo y que ores. Ah, pues sí, se ora. Y oras porque lo haces siempre. Oras porque es lo que hay que hacer. Y como muchas veces ha funcionado, pues vuelves a orar. No le pones mayor énfasis. Me acuerdo que uno de los alumnos en la clase decía, yo creo que los apóstoles estarían diciendo, un demonio, Juan, ese sácalo tú, que yo estoy harto ya de demonios todo el rato. Ese para ti, Juan, ¿quién? Yo, Santiago, que ese no hace nada.
que lo eche Santiago, ¿no? O sea, en este plan, ¿no? En este plan. Y a veces, no sé, cuando hablábamos de eso, yo decía, puede ser que parte de nuestra forma de actuar, de nuestra vida, tenga que ver con esa forma de actuar. Es fe de mala calidad. Porque no es fe arraigada en Cristo, sino termina siendo fe en lo que siempre hago o lo que siempre aún me sale bien. No tengo ni que orar. ¿Sabes? Curioso, porque en la vida de Jesús tú lo ves a él que se apartaba a orar. En la mañana no estaba, lo buscaban porque estaba orando, ¿verdad? O sea, hay muchísimos momentos donde Jesús está solo y orando. Y eso se recalca de tal punto que los propios discípulos le dijeron a Jesús, mira, enséñanos a orar. Cuando Jesús hablaba con los demonios o cuando iba a tratar un tema, tú no lo veías que se ponía de rodillas y empezaba a clamar al Padre, Padre, sánalo, ten misericordia. No hay ninguna escena de esa. Pero en cambio esas son las escenas nuestras. Esas son las escenas nuestras. Queremos que nos venga la fe cuando tenemos al enfermo, al endemoniado o a la situación que sea, y entonces nos ponemos rodillas y empezamos a clamar y estamos ahí 15 minutos, 20 minutos, media hora, ¿verdad? ¿Y el resto del tiempo? Eso es lo contrario que hacía Jesús. ¿Será por eso que no nos salen las cosas como a Jesús? La fe, la calidad de fe, la calidad de tu fe, tiene que ver por dónde está arraigada, dónde está apoyada tu fe. Y tu fe no puede estar apoyada en otra cosa que en tu comunión. Escúchame, la palabra es comunión, no es por la oración, no es por todo lo que oras, todo lo que lees y todo lo que sabes. Tú puedes saber muchísimo y de hecho hay mucha gente que sabe mucho, pero Dios no lo respalda. ¿Por qué Dios le respaldó a Jesús? ¿Por qué sabemos que Dios respaldó a Jesús? Dice aquí, Dios estaba con él. Y los que conocen la historia de Sansón, usted sabe, llegó un momento donde el espíritu se apartó y ya no estaba con él. Calidad de fe. Calidad de fe. Y antes de orar, otro apunte. Queremos lograr buenas cosas sin hacer las cosas correctas. No funciona. Esta es una. Y la otra es vivir en pecado. Vivir en pecado. Nos hemos acostumbrado a decir mentiras. Nos hemos acostumbrado a no perdonar. A mantener rencillas y odios con gente. Nos hemos acostumbrado a jugar con las palabras para engañar a la gente y salir victoriosos nosotros. Y todo eso que a Dios no le agrada, lo vivimos como si estuviera todo bien y luego vamos a la oración. Y luego venimos para que Dios me bendiga, para que Dios me dé un trabajo, para que Dios sane a mi hijo, para que me vaya bien en mi próximo proyecto. ¿Cuál es la calidad de tu fe? Y nos va mal. Y a muchos les va mal. Pudiéndoles ir bien, les va mal. Y en una de las cosas que yo más lo siento, ¿sabe por lo que es? En la economía. En la economía. Yo a veces le digo al Señor, Señor, ¿por qué la gente no es más bendecida? ¿Por qué la gente no es más bendecida? Por la calidad de la fe.